Ok, hermanos, vamos a continuar con el estudio de momento hasta ahorita del primer rey del Reino Unido de Israel, Saúl. Estamos descubriendo ya muchas situaciones de él, sobre todo muchos problemas, los cuales nosotros no debemos de imitar de ninguna manera, sino aprender a no cometer esos errores. Lo último que estuvimos viendo es que él insiste en que había obedecido al Señor, pero la verdad es que su obediencia fue una obediencia parcial. Y el Señor quiere que nosotros obedezcamos totalmente. Saúl obedeció a medias. Y ahora, hermanos, llegamos a un versículo muy conocido acá en 1 de Samuel, capítulo 15 y versículos 22 y 23, una porción muy conocida, dice de la siguiente manera: y Samuel dijo, mire lo que le dice a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí pongamos atención a lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La escritura es fuerte, pero sucedió y sigue sucediendo. Aquí vemos algo que todo el tiempo leemos y pareciera como que no entendemos, como que no nos entra. La obediencia, hermanos, supera, por supuesto, los sacrificios. Los sacrificios son importantes, pero la obediencia supera los sacrificios. No podemos venir a ofrecer culto a Dios, no podemos venir acá a levantar manos a Dios, cantarle a Dios, orar a Dios, qué sé yo, si sencillamente no estamos obedeciendo a Dios antes. Cuando desobedecemos, hermanos, sistemáticamente, nuestra desobediencia se convierte, como aquí se nos dice, en rebelión y en necedad. En rebelión y en necedad, obstinación. Y estos pecados, según estamos leyendo acá, son comparados con otros peores: el de la brujería o adivinación, y el de la idolatría, Y como leemos, debido a que él desechó, hermanos, la palabra de Jehová, Dios entonces lo desechó a él para que fuera rey de Israel, ahora sí, totalmente. Y lo que vemos entonces es que Saúl tiene un aparente arrepentimiento, así que le dice a Samuel, así como la primera vez, ahora una vez más un aparente arrepentimiento. Mire lo que dice en el verso 24 del capítulo 15: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues
ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Lo mismo de siempre. Una vez más vemos la actitud típica, hermanos, acá de un religioso, Pide disculpas, pero realmente no se arrepiente genuinamente. Quiere encontrar nuevamente el favor de Dios también, por lo que estamos leyendo acá, adorándolo. Todo un religioso. Hermano, Saúl dice, digámoslo en palabras nuestras de ahora, dice lo siento, pero en realidad no se le ve ningún arrepentimiento genuino. No basta, hermanos, decir lo siento. El arrepentimiento implica mucho más. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Y el arrepentimiento conduce a las personas a la conversión, que es un cambio de caminata de 180 grados. Si vamos para allá, de regreso, pues. Así que no basta decir lo siento. Otro asunto que vemos aquí es que Saúl consintió a la voz del pueblo, según leemos, ¿verdad? Pareciera, si fue cierto, que se dejó presionar por el pueblo. Esta debilidad ya la habíamos detectado en Saúl, cuando vio que el pueblo se le desertaba. Él pues tuvo miedo y ofreció el holocausto rápido, ¿verdad? Este es un problema lamentablemente en muchos líderes. Lamentablemente muchos no hacen lo que Dios quiere que hagan, sino lo que la gente quiere, Les importa mucho a muchos el que dirán de la gente y lo que esperan es el favor de ellos. Pero definitivamente nosotros tenemos que quedar bien con Dios y no con las personas. Por supuesto, debemos preocuparnos si la gente está diciendo algo. Debemos preocuparnos por ellos, pero no debemos dejarnos de ninguna manera, hermanos, los líderes, manipular por ellos, como vemos que aquí sucedió. Esto me parece similar, hermanos, a lo que le pasó, por ejemplo, a Aarón, cuando Moisés no regresaba del monte Sinaí, cuando fue a recibir las tablas de la ley. Ahí vemos que a Aarón le pasó prácticamente lo mismo. Él se dejó presionar por el pueblo y el pueblo lo presionó para que él hiciera un becerro de oro. Eso lo encontramos ahí en el 32 del Éxodo, versículo 21 en adelante. Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande? ¿Por qué has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Así solito, ¿verdad? Por arte de magia. Pero notemos cómo Aarón también fue presionado por el pueblo para, en este caso, hacer un becerro de oro. Vemos entonces que Samuel le ratifica y le profetiza una vez más a Saúl la ruptura del reino. Dice
Eso en el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículos 26 al 28. Ya la última parte dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y más adelante, hermanos, vemos que Saúl vuelve a pedir perdón. Pero al igual que sucedió, hermanos, con Esaú, vemos que no se le concedió el don del arrepentimiento. Recuérdense que Esaú, según el capítulo 12 de Hebreos y versículo 17, no tuvo oportunidad para arrepentimiento. No se le concedió, pues, el don del arrepentimiento genuino. Y como sabemos, hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 2 y versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando, fíjese bien, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento lo concede Dios, pero a Saúl no se le permitió, ni a Esaú, porque, bueno, cruzaron la línea, así de simple, cruzaron la línea. Y más adelante vemos que Saúl otro problema en el corazón de Saúl, hermanos, y ya lo venimos descubriendo, es el orgullo. Estuvimos viendo que Saúl como que fingía humildad, pero realmente Saúl era muy orgulloso. Eso lo descubrimos cuando pide ser honrado delante de los ancianos de Israel. Al ver Saúl que Dios ya lo había desechado, quiso de alguna manera salir en caballo blanco. Esto denota que lo que Saúl realmente tenía en su corazón no era humildad como trataba de aparentar, según vimos, sino orgullo. La verdad es que él era alguien que tenía esa sed que muchos tienen, muchos líderes, de reconocimiento. Eso es orgullo. Mira lo que dice el verso 30 del capítulo 15. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Insiste en el tema de religioso, ¿verdad? Religioso, pero orgulloso, porque está pidiendo que se le honre públicamente delante de los ancianos. Él quería que todo pareciera como que estaba bien delante de los ancianos, siendo que las cosas no estaban bien, pero él quería esa honra. En los versos 32 y 33 vemos a Samuel haciendo lo que no hizo Saúl, cortando, hermanos, públicamente a Agag delante de todo Israel. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Pueden ustedes imaginarse el profeta haciendo eso? Lo que le había ordenado hacer a Saúl, lo terminó haciendo él. En el capítulo 16, en los versos 13 y 14, vemos que Dios le da la orden a Samuel de ir a ungir a David. Porque bueno, ya Saúl estaba, desechado, por lo menos, verbalmente. Y algo interesante es que cuando David fue ungido, hermanos, ahora que Samuel dice, Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David, sucedieron tres cosas cuando David fue ungido. En 1 de Samuel, capítulo 16 y versículo 13,
dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. 1, 2, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl. Y número 3, en lugar de un espíritu malo, en su lugar, perdón, un espíritu malo le empezó a atormentar. Así que el Espíritu de Dios vino sobre David y automáticamente el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y en su lugar un espíritu malo le empezó a atormentar. Esta es una gran lección, hermanos, para todos. Yo creo que ustedes, igual que yo, conocemos hombres que un día fueron llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en algún momento se rebelaron en contra de Dios y hoy por hoy, en lugar de tener el Espíritu Santo, lo que tienen son demonios. Son demonios en lugar del Espíritu Santo. A mí me ha tocado echar fuera demonios de personas que fueron tremendamente usados por Dios a través del Espíritu Santo. Pero después, demonios sustituyeron al Espíritu Santo de esas personas. No debemos confiarnos. Si no obedecemos a Dios y abrimos puertas, podemos resultar igual que Saúl. El Espíritu de Dios se puede ir de nosotros y demonios pueden venir a nosotros. Fue tanto su tormento que por consejo de sus mismos criados, Saúl mandó buscar a alguien que supiera tocar el arpa para que lo ministrara con música y de esta manera él pudiera tener algún tipo de alivio. ¿Y qué cree? Uno de los criados le sugirió nada menos que a David. Así lo dice 1 Samuel 16. Dice, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y uno de sus criados le dice, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. De tal manera que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, hermanos, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Así lo dice el verso 23 de 1 Samuel 16. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. En el capítulo 17 vemos la famosa batalla también entre David y Goliat. Y voy a limitarme a decir que lo que vemos aquí en Saúl es mucho temor. Mucho temor. Estamos hablando de Saúl, no de David. Mire lo que dice ahí en el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, este era Goliat, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Tuvieron gran miedo. Y la razón es sin duda porque la unción y el amparo de Dios ya se había apartado, hermanos, de Saúl. Ya se había apartado de Saúl. En el capítulo 18 vemos a Saúl adoptando y recibiendo en su palacio a David, pero al ver que David estaba siendo, hermanos, levantado y usado por Dios para traer grandes victorias a Israel, empezamos a descubrir un nuevo problema en Saúl. Empezamos a descubrir que Saúl tenía envidia, celos. Cuando regresó David de una batalla con los filisteos, las doncellas de Israel cantaban una canción que no le gustó para nada a Saúl. Mire lo que cantaban las mujeres.
Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl. Y en los versos 8 y 9 dice que se enojó Saúl en gran manera, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No lo miró con buenos ojos. Esto obviamente, hermanos, siguió abriendo las puertas al diablo en Saúl. Así que en los versos 10 y 11 vemos que el espíritu malo de parte de Dios tomó nuevamente a Saúl haciéndole desvariar. Y mientras David tocaba con su mano como los otros días, fíjese que Saúl perdía la cabeza e intentaba matar a David. Dice que intentó 2 veces matarlo, arrojándole de nuevo la lanza. 2 veces intentó matarlo, arrojándole la lanza. Así lo dice 1 Samuel 18, 10 y 11. Saúl entonces, sabiendo que Dios ya no estaba con él, sino con David, empezó a tenerle miedo. Ideó un plan para matarlo. Primero, le ofreció a su hija Merab para que se casara con ella. Y el propósito era tenderle una trampa. Pero como no se concretó ese plan, le ofreció a su otra hija, a su hija Mical, por mujer. Y la condición para obtenerla era que David debía traer 100 prepucios de los filisteos a Saúl. 100 prepucios, imagínense, de los filisteos a Saúl. Obviamente la intención del rey era que David perdiera la vida en el intento. Imagínense pelear con 100 filisteos para quitarles el prepucio. Sin embargo, David fue y peleó con los filisteos. ¿Y qué creen? Le llevó el doble. Le llevó 200 prepucios a Saúl. De esta manera, David se convirtió entonces en el yerno del rey Saúl. Esto hizo que Saúl ahora temiera todavía más a David. Ahora lo tenía dentro de la familia. Y en el capítulo 19 vemos que Saúl abiertamente le habla a su propio hijo Jonatán y a sus siervos para que maten a David, ya abiertamente. Pero Jonatán, que amaba, como todos sabemos, de una manera entrañable a David, lo puso en sobreaviso, le fue a contar a David y le dijo que se escondiera y que mientras él estaba escondido, él iba a intentar hablar con su papá, con Saúl. Le dijo que Jonatán le dijo que iba a hablar bien de David delante de su padre Saúl para que cambiara de parecer. Y exactamente así sucedió. Al grado que Saúl, después de oír lo que Jonatán le dijo, juró no matar a David. Juró no matar a David. Así que Jonatán llevó de regreso a David al palacio y nuevamente Saúl pues lo tenía ahí. También vemos en ese capítulo que hubo otra guerra contra los filisteos y David nuevamente peleó y los derrotó. David se volvió el principal guerrero de Saúl. Y una vez más, el mal espíritu tomó a Saúl y trató de enclavar con su lanza a la pared de nuevo a David, como las veces anteriores lo trató de hacer, aunque no acertó. Así lo dice 1 Samuel 19, 9 y 10. O sea, por un lado, sí, juro que no lo voy a matar, y al ratito ya le está tirando la lanza otra vez para matarlo. Qué variante era este hombre, ¿verdad? David entonces, al ver que Saúl seguía resuelto a matarlo,
huyó del rey ayudado por Mical, su esposa. Su esposa lo descolgó por una ventana para que él saliera huyendo. Y para despistar al enemigo, diría el Chapulín, para despistar a aquellos que fueron enviados a prender a David, tomó una estatua y la puso en la cama de David, cubriéndola con una sobrecama, y les dijo que estaba enfermo, Al darse cuenta finalmente Saúl del engaño, le reclamó a su hija, pero ella le mintió diciéndoles que David le había amenazado de muerte si no lo dejaba escapar. David entonces huyó donde Samuel y se fueron a un lugar llamado Nayot. Al enterarse Saúl que David estaba allí en Nayot, envió mensajeros para prender a David. Sin embargo, cuando se acercaban al lugar, se encontraron con una compañía de profetas que presidía el profeta Samuel. Y la unción profética tomó también a todas estas personas al grado que resultaron profetizando. Y esto sucedió 3 veces. 3 compañías mandó Saúl. Así que la 4ª vez, el mismo Saúl fue a ver lo que pasaba, para cerciorarse qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué creen? También Saúl resultó profetizando. La unción profética que había en Nayot lo tomó también a él. Así que se volvió a decir allí en Israel, ¿también Saúl entre los profetas? ¿También Saúl entre los profetas? No me cansaré, hermanos, de decir que los dones, la profecía, lo sobrenatural, hermanos, no es una evidencia de aprobación de Dios, necesariamente. No es una evidencia de espiritualidad. Recordemos una vez más las palabras de Cristo: por sus frutos los conoceréis. Muchos dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el capítulo 20 descubrimos otro gran problema de Saúl, que la verdad no me he dado cuenta que muchos lo hayan descubierto. Ahí vemos que Jonatán, por tratar de descubrir cómo estaba el corazón de su padre Saúl con respecto a David, su gran amigo, le dice a Saúl que David no había llegado a comer porque había ido con su familia a ofrecer sacrificio. Pero era para ver qué decía él de David. Esto no era verdad, era un plan que ellos, hermanos, habían tramado, solo para saber cuál iba a ser la respuesta, la reacción de Saúl. ¿Y cuál creen ustedes que fue la reacción de Saúl? Y aquí viene algo que muchos no han visto, pero lo voy a poner porque está en la palabra de Dios, aunque da un poco de vergüenza. Mire lo que ahí dice. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. La versión 95 dice: hijo de prostituta. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Ay, 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 ay. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo lo que veo acá, hermanos, es una gran maltratada que Saúl le mete a su propio hijo y lo trata de hijo de su mamá. ¿Entiende? Aquí vemos que Saúl, hermanos, realmente era un vulgar. Era mal hablado, pues. Era mal hablado. Yo no sé, así veo yo. Mis amados, es increíble, pero tenemos que decirlo. Yo he oído, hermanos, algunos
incluso líderes, pastores, que cuando se enojan, se les salen las malas palabras. Se les salen las malas palabras. Yo conocí a uno, pobrecito, este pastor, estaba muy molesto con la congregación porque estaban hablando mal de su mujer. Estaban murmurando de su esposa y un día no se aguantó y empezó a regañar a la iglesia y a hablar fuerte, y cuando sintió se le salió la tapa, hermano. Se le salió la mala palabra al pastor. Yo lo conocí. Él me lo contó. ¿Y sabe lo que hizo el pobre? Se hincó y le dijo: hermanos, vengan a orar por mí, por favor. Así que toda la congregación fue a orar por él, pidiéndole perdón al Señor. Bueno, eso fue una cosa que por enojo lo hizo. Igual que Saúl aquí, pues. Supe de un hermano que evangelizaba con malas palabras, fíjese. A todos sus amigos con malas palabras evangelizaba. Y entonces pues le dijimos: mira, pero así no es la cosa, es que solo así entienden vos, solo así entienden. Hay que hablarles en su propio idioma, decía. Hermanos, no puede ser, no puede ser. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, acciones de gracias. Y quiero decir algo, hermanos, hay veces no se dicen las grandes malas palabras, pero se dicen unas parecidas, y hay que tener cuidado, porque somos hijos de Dios y eso nos debe de diferenciar y distinguir entre el mundo. Amén. Gloria al Señor. Así que cuidado con las obscenidades que no convienen. Aleluya. Saúl entonces le dijo a Jonatán que buscara a David, pues lo iba a matar. Y la ira de Saúl fue tal que intentó matar incluso a su propio hijo una vez más. Intentó matar a su hijo una vez más. Mire lo que dice el verso 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. A Jonatán, hermanos. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Si a él le estaba tirando una lanza. Y si la vez pasada también ya lo quería matar cuando ayunó. Hermanos, él dijo: mi papá está chiflado. Dijo. Ok, en el capítulo 21 no encontramos información relevante de Saúl. Lo que vemos es a David huyendo de Saúl a una ciudad de sacerdotes llamada Nob, donde el sacerdote Ahimelech le proporciona pan sagrado a David para saciar su hambre. Y no solo a él, sino también a sus criados, los que iban con él. Y también ahí en ese lugar, en Nob, Ahimelech le proporciona a David la espada de Goliat. Él la tenía ahí, fíjese. La espada de Goliat la tenía ahí Ahimelech en esa ciudad llamada Nob. Y David, como iba desarmado, le pidió un arma y le dijo: solo tengo la espada de Goliat. Ninguna mejor que esa, dámela, le dijo. También vemos a David huyendo a Gad, donde se fingió loco cuando los siervos del rey Aquís, rey de Gad, lo reconocieron. Eso es lo que vemos en el capítulo 21. En el capítulo 22 vemos un evento realmente terrible. Doeg edomita, siervo principal de Saúl, quien había estado presente ahí en Nob, cuando Ahimelech le dio a David el pan sagrado y también le dio la espada de Goliat, le chismoseó al rey Saúl esas atenciones
que este sacerdote Ahimelech había tenido con David. Eso lo vemos ahí en el capítulo 22 de 1 de Samuel y verso 9. Él le cuenta a Saúl y le dice: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y cuenta lo que Ahimelech había hecho con David. Esto, por supuesto, provocó la ira nuevamente de Saúl. Era un hombre muy iracundo, y le ordenó a sus siervos matar, fíjese bien, qué tremendo este Saúl, a todos los sacerdotes de Jehová ahí en ese pueblo de Nob. Sin embargo, como ellos no quisieron hacerlo porque temían a Dios, entonces le dejaron el trabajo al soplón, al chismoso, a Doeg el edomita, el idumeo. Él sí lo hizo con gusto cuando Saúl se lo ordenó. Así lo dice el verso 18 del 22 de 1 de Samuel. Dice ahí: y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Qué cosa tan tremenda. Únicamente, hermanos, Abiatar, hijo de Ahimelech, logró huir en esa ocasión. Y lo que hizo fue unirse con David. David se sintió culpable de que, culpa de él, murieron 85 sacerdotes. Y cuando vio que este muchacho, el hijo de Ahimelech, sí logró escapar, de alguna manera David lo adoptó para protegerlo. Eso lo vemos en el capítulo 22 y versículo 20 al 23. Yo he ocasionado, dice el verso 22, la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo, le dice David, y lo toma con él. Gloria al Señor. En el capítulo 23 vemos básicamente a David huyendo de Saúl. Hay cosas interesantes ahí, pero no vamos a hablar de David porque en su momento vamos a hablar. Ahorita estamos hablando de Saúl. En el capítulo 24 vemos el conocido suceso cuando David le perdona la vida a Saúl la primera vez. Persiguiendo Saúl a David, entró en una cueva para cubrir sus pies, esto es, hacer sus necesidades, pues. Y aunque los hombres de David le dijeron a David que Dios se lo estaba entregando en su mano y que era un momento para aprovechar, David no quiso extender su mano en contra del ungido de Jehová, y lo único que hizo él fue cortarle una orilla de su manto sin que Saúl se diera cuenta. Y es interesante la reacción de Saúl al enterarse de lo que le había acontecido. Cuando David, al salir de la cueva, le dio voces diciéndole que lo pudo haber matado y no lo hizo. Mire lo que dice el capítulo 24 de 1 Samuel y verso 16. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Uy, uy, uy. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, mire, él sabía que él iba a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, diferente al mío. Seguramente pensaba Saúl. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl
Y se fue Saúl y su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermanos, aquí vemos otra vez a Saúl supuestamente arrepentido. Supuestamente arrepentido. Reconoció aparentemente su equivocación, ¿verdad? Pero, y que David era más justo que él. Y como Saúl sabía que David tarde o temprano iba a reinar sobre Israel, le pide que le jure que iba a tener, que tenga misericordia de su descendencia. Y David, como leímos, se lo juró. En el capítulo 26, nos vamos a ir hasta el capítulo 26, porque hasta ahí vemos un poco más de Saúl. Aquí vemos que David nuevamente perdona a Saúl. En esta oportunidad, Saúl y todo su ejército que perseguía a David se quedaron dormidos en un lugar llamado Haquila. David, al enterarse que Saúl estaba ahí, se acercó secretamente de noche con Abisai, donde Saúl dormía. Y aunque Abisai quiso aprovechar la oportunidad para matar a Saúl, David una vez más lo impidió. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. Y lo que hizo David fue únicamente tomar la lanza de Saúl y su vasija de agua. Nadie se despertó porque Dios había enviado un sueño profundo a ellos, sobre Saúl y sobre todo su ejército. Así lo dice el verso 12 del capítulo 26 de primero de Samuel. David entonces se aleja a gran distancia de donde estaba Saúl después de llevarse su lanza y esa vasija de agua, y dio voces a Abner. Abner era el encargado de proteger a Saúl. Abner estaba igual durmiendo profundamente a la par de Saúl. Abner tenía que proteger a Saúl, pero estaba igual dormido. Y lo reprendió. David reprende a Abner y le dice: bueno, ¿qué está pasando contigo? Tú tienes que defender a tu rey, y mira, aquí tengo la lanza y aquí tengo esta vasija de agua de Saúl. Y la historia se repite, hermanos. Al darse cuenta Saúl que una vez más David le había perdonado, dice el verso 21, entonces dijo Saúl: he pecado. Otra vez: vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y en el verso 25 le dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Yo no sé si ustedes ven las cosas como yo las veo, hermanos, pero no cabe duda que Saúl tenía, además de problemas espirituales, tenía problemas psicológicos. Tenía también problemas psicológicos. Odiaba y a la vez amaba a David. Odiaba y amaba, o por lo menos aparentaba amar, no sé. Un día lo estaba amando y otro día lo estaba maltratando y tratando de matar con grande ira. Muy bien. En el capítulo 27 vemos que David, viendo que Saúl estaba resuelto a acabar con él, decide refugiarse con sus 600 hombres en un lugar llamado Gat, ahí en tierra filistea. Y Aquís, el rey de Gat, los filisteos, le concedió a David toda una ciudad para que habitara ahí, Siclac, que originalmente pertenecía a Israel, pero que ahora lo poseían los filisteos. Ahí vivió David 1 año y 4 meses, imagínese usted, porque Saúl
lo quería matar y dijo, bueno, no hay otro lugar más seguro que con los filisteos. Se fue con los filisteos. Saúl, al darse cuenta que David estaba con los filisteos, dijo, bueno, ahí que se quede, y ya no lo buscó más. En el capítulo 28 vemos el colmo, hermanos, en la vida de Saúl. El colmo en la vida de Saúl. Lo que vemos aquí es que los filisteos, hermanos, reunieron su ejército para pelear contra Israel. Y aunque Saúl intentaba recibir dirección de Dios, lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? A través de sueños, profetas, o a través del Urim. Obviamente, Dios ya no le hablaba a Saúl por su desobediencia, por su rebelión. Y el rey Saúl entonces tuvo miedo y turbación de corazón. Tuvo mucho miedo y turbación de corazón. Así que decidió, fíjese bien, acudir a consultar a una pitonisa, a una bruja, a una adivina, pues, disfrazado. Se disfrazó para irle a consultar. Mis amados, ¿pueden ustedes imaginarse esto? Aquí se nos muestra la verdad, la debacle del rey Saúl. Mire hasta dónde estaba llegando ahora. No cabe duda que aquí Saúl estaba, a mi gusto, tocando ya fondo, tocando fondo. Cero discernimiento, cero discernimiento. Y saben, esta mujer adivina estaba en Israel clandestinamente, podríamos decir, ya que en el pasado Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así lo dice el versículo 3. Había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Sin embargo, ella estaba ahí. Mis amados, ¿cómo es posible que después de haber tomado acciones correctas, Saúl, como esta, en contra de todo lo satánico, y haber echado a los encantadores y adivinos, ahora está llegando a consultar a una pitonisa? ¿Entiende? Así que, hermanos, esto es algo que cuesta entender, pero estamos entendiendo que Saúl, era realmente, no hay ningún Raúl aquí, Saúl realmente era muy variante, muy variante. Gálatas capítulo 2 y versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sucede todo el tiempo. Muchas personas dejan esto, dejan lo otro, cuando se convierten y de repente otra vez resultan en lo mismo. Y todos conocemos la historia. El rey le pidió a la adivina, a esta pitonisa de Endor, que le hiciera venir al profeta Samuel, porque ya Dios no le hablaba de ninguna manera. Y Samuel, pues, ya había muerto, y había fallecido en ese tiempo. Y sorpresa, sin que ella hiciera alguna invocación, sorpresivamente aparece Samuel. Sorpresivamente. El rey entonces le pide dirección al profeta Samuel, pero su respuesta fue que no podía hacer nada por él, pues Dios, por su desobediencia, al no haber acabado con los amalecitas, ya no estaba sencillamente con él, así que no podía hacer nada por él. Debo decir aquí que sobre este suceso en la vida de Saúl ha existido siempre un debate teológico. Pues porque, ¿cómo es posible, verdad, que una pitonisa haga venir a un profeta de Dios después de muerto?
si realmente fue Samuel quien apareció ahí o fue un demonio. Eso es lo que la gente, y ahí ha habido un debate siempre teológico en este punto. Ahora, sin el ánimo de crear ningún tipo de polémica ni de imponer absolutamente nada, quiero decir que el pastor Bailey, y voy a citar lo que él pone en su comentario, él sí cree que fue Samuel quien apareció y no un demonio como muchos creen. Si leemos detenidamente, vemos que la pitonisa, como ya mencioné, no invoca a Samuel. Samuel aparece sorpresivamente. Así lo dice 1 Samuel 28, versos 11 en adelante. Es por eso que ella se sorprende y grita. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Ella se sorprendió porque ella ni siquiera había hecho ninguna invocación. ¿Y por qué grita? Porque un adivino no puede hacer venir a los muertos. Un brujo no puede hacer que un muerto salga de la tumba, pues, sino solo demonios que imitan a los muertos. Un adivino, un brujo solo puede hacer atraer espíritus malos que imitan a los muertos. Y la gente se engaña, cree que es el espíritu del que murió y que si no, es un demonio. Así que ella se da cuenta que efectivamente el personaje que aparece no era un demonio, sino era un humano. Y al describírselo a Saúl, porque Saúl pregunta cómo era su apariencia, ella le dice cuál era su apariencia y se confirma que era realmente Samuel. Además, Samuel, el que se apareció, repite 7 veces el nombre de Jehová cuando habla. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu David, como tú no obedeciste la voz de Jehová. Mire, Jehová, 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 Jehová. Repite 7 veces el nombre de Jehová. ¿Entiende? Y esto, hermanos, es algo que debemos destacar. Un mal espíritu es poco probable que mencione de esa manera el nombre de Dios, del verdadero Dios. Además, aquí dice que Samuel dijo. Entonces Samuel dijo, no un espíritu, sino Samuel. Y por supuesto, lo que Samuel dijo acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos, según el verso 19, mire lo que dice el verso 19, sucedió exactamente así. Samuel dijo: y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Así que lo que Samuel dijo acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos sucedió exactamente así, confirmándose también de esta forma que fue realmente Samuel quien regresó del paraíso que en ese entonces estaba en el centro de la tierra. Esto es algo inusual, hermanos. Esto es algo inusual, tenemos que reconocerlo, y de ninguna manera podemos hacer doctrina de esto. Fue un acontecimiento único que Dios permitió en su soberanía y así debemos verlo. Pero insisto, no estamos imponiendo absolutamente ninguna postura acá, pero pareciera que así es. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes ya se dieron cuenta de las consecuencias, de las secuencias de la caída de Saúl. Las secuencias de la caída de Saúl. Cuando fue llamado y fue ungido, empezó, recuérdense ustedes,
profetizando. Profetizaba entre los profetas y se decía del hijo de Cis, Saúl también entre los profetas. Así lo dice 1 Samuel 10, 10 y 11. Pero, ¿qué pasó cuando él empezó a desobedecer a Dios al no cumplir lo que Dios le decía, por ejemplo, destruir a los amalecitas? Hermanos, su rebelión le abrió las puertas a un espíritu de adivinación. Recuérdense lo que Samuel dijo en 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El pecado de adivinación es la rebelión. O sea que cuando Saúl se estaba rebelando, la unción profética de Saúl se empezó a ir y empezó a ser sustituido por un espíritu de adivinación. A partir, hermanos, de ese entonces, vemos que el espíritu de Jehová se empezó a apartar de él y un espíritu malo empezó a apoderarse y a atormentarlo. Mire lo que dice el 14 de 1 Samuel 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. O sea, lo profético genuino se fue y ahora empezó a atormentarle un espíritu malo. Notemos cómo la unción entonces genuina se fue de Saúl y otro espíritu empieza a gobernar a Saúl, un espíritu de adivinación. Es por eso que encontramos más adelante, fíjese bien, que ese espíritu malo hacía desvariar a Saúl. Mire, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, desvariaba. La versión antigua dice que tenía transportes de profeta. Otras versiones dicen que se ponía como loco. Otras versiones dicen que entraba en trance. Otra versión dice que deliraba, desvariaba pues. Notemos entonces cómo la unción profética pura y original en Saúl fue trastocada y ahora estaba fluyendo con la imitación satánica de lo profético. La imitación satánica de lo profético es la adivinación. Tengamos cuidado porque ahora andan muchas personas ahí, aún en los restaurantes y en todos lados, y se le acercan a uno y le dicen la vida y milagro completa. Y profeta de Dios, ¿no será un espíritu de adivinación? Tengamos cuidado. Y lo que tenía que suceder, sucedió. Acabamos de ver cómo Saúl termina al final de su vida, entonces consultando a una adivina, a una pitonisa. ¿Sabe lo que se registra de Saúl, hermanos, después de su muerte? ¿Cuál es el comentario de la muerte de Saúl? Mire lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 10 y verso 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El comentario divino sobre la muerte de Saúl fue que su muerte fue provocada por su rebelión, porque consultó a una adivina. El pecado de rebelión es como el pecado de adivinación. Gloria al Señor. Y en el capítulo 31 vemos la lamentable muerte de Saúl, y tal como el difunto Samuel le dijo a Saúl cuando se le apareció, así sucedió. Murió Saúl y sus 3 hijos. Su muerte también se describe en el capítulo 1 de 2 de Samuel. Sin embargo, debo decir que con respecto a la muerte de Saúl hay 2 versiones diferentes en la Biblia. En este capítulo vemos que Saúl, al ver que lo alcanzaron los flecheros filisteos en una guerra,
tuvo temor de ellos y le pidió a su escudero que sacara su espada y lo matara. Y lo matara. Él prefería eso a que un filisteo lo matara. Entonces, cuando él se sintió herido, le dijo al filisteo que a su escudero que lo matara. Y debido a que su escudero no quiso hacerlo, dice este primer relato de su muerte, él mismo sacó su espada y se dejó caer sobre ella para suicidarse. Y su escudero también, al ver lo que hizo Saúl, él hizo lo mismo, se suicidó. También vemos aquí que al día siguiente los filisteos, cuando fueron a despojar a todos los muertos, le quitaron la cabeza a Saúl y la colgaron en el templo de Dagón. Así lo dice el verso 10 del capítulo 10 de Primero de Crónicas. Su cadáver y el de sus hijos los colgaron en el muro de Betzán y sus armas las consagraron en el templo de Astarot. Eso lo dice 1 Samuel 31 y versículo 10. Al ver esto, lo que hicieron, ese oprobio que hicieron con Saúl, exhibiendo ahí todo esto, su cadáver, su cabeza, los de Jabes de Galaad consideraron que esto no podía ser, era una burla, un oprobio, y se levantaron en la noche, caminaron muchos kilómetros y quitaron los cadáveres de donde los tenían colgados, los llevaron a Jabes y ahí los quemaron, enterrando sus huesos debajo de un árbol. Así lo dice 1 Samuel, capítulo 31, versos 11 y 13. Lo hicieron para que no fueran desenterrados y fueran exhibidos nuevamente ahí. Ahora, como les mencioné, en 2 Samuel capítulo 1 se nos narra la historia de su muerte de una manera diferente. Aquí vemos que el joven amalecita llega del campamento, que un joven amalecita llega del campamento de Saúl a contarle a David que él vio a Saúl sobre su lanza herido de muerte. Esto lo cuenta un amalecita. Y que el rey le pidió que se pusiera sobre él para acabarlo completamente, para matarlo. Porque Saúl todavía se sentía con su alma en él. Y le dijo, termíname de matar. Entonces el amalecita, al ver que Saúl no podría sobrevivir, es lo que contó el amalecita, se puso sobre él y lo mató. Este joven incluso llevó la corona de Saúl y la argolla de su brazo para enseñarle a David como prueba de lo que estaba contando era cierto. De esta historia, hermanos, hay dos opiniones. La primera opinión dice que esta historia complementa lo que se narra en el capítulo anterior y explica que Saúl no logró del todo suicidarse y el amalecita, al ver su agonía y oír su súplica, pues por compasión lo termina de matar. Pero la segunda opinión es que este joven amalecita nunca realmente mató a Saúl. Fue el amalecita quien se inventó la historia para congraciarse con David. Cuando el joven se dio cuenta que Saúl se había suicidado, pensó utilizarlo para su provecho y fue, digámoslo así, a alardear con David, diciendo que él, al ver a Saúl todavía vivo, él lo había ultimado, él lo había matado. ¿Entiende? ¿Verdad o mentira? A David, hermanos, esto lo indignó todo lo que contó el amalecita a él lo indignó y le dijo que cómo no había tenido el temor de haber extendido su mano para matar al ungido de Jehová. Así que llamó a uno de sus hombres para que mataran a ese amalecita. En resumen, hermanos,
¿qué podemos decir nosotros de Saúl? Saúl era terrible, eludía responsabilidades, era desobediente, obedecía pero a medias, ¿verdad? Era precipitado, era desesperado. Saúl era influenciable. Saúl era alguien que usurpaba los oficios sacerdotales. Saúl era un religioso. Saúl era rebelde. Saúl era obstinado, era necio. Saúl tenía una falsa humildad. Saúl era un consentidor. Era un hombre que necesitaba reconocimiento. Era puro orgullo este. Saúl era un endemoniado. Saúl era un temeroso. Saúl era un envidioso, celoso. Saúl era un hombre vulgar. Saúl era un asesino. Saúl era variable. Era loco. Saúl incluso consultó a una pitonisa. Hermanos, Saúl simboliza a líderes o creyentes que tienen un corazón dividido. Un corazón dividido. Que no caminan en la luz y que aunque son ungidos, sencillamente no dan fruto. No dan fruto. Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto, Mateo 7:19, es cortado y echado en el fuego. Oseas dijo de Saúl, en Oseas capítulo 13 y versículo 11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira, Gloria al Señor.